Hola chicos de segundo, vamos a ver nuestro primer tema de este nuevo ciclo escolar. Bienvenidos. Nuestro tema en este caso vendría siendo la multiplicación y división con fracciones y decimales. El aprendizaje esperado es resuelve problemas de multiplicación y división con fracciones y decimales positivos. Para ello haremos un breve recordatorio de lo que es una fracción. Por ejemplo, sabemos que una fracción es una parte de un todo. Y un ejemplo de ello, por ejemplo, el más común es un medio, que sabemos que se representa gráficamente de esta manera. Por ejemplo, estaríamos representando un medio. Sabemos también que una fracción está constituida por dos partes, que es el número de arriba, que le llamamos numerador, y el número de abajo, que se llama denominador. Entonces, tenemos nuestro numerador y nuestro denominador. Vamos a ver cómo le vamos a hacer primero para multiplicar una fracción por un decimal, y en este caso vamos a ver nada más números positivos, Entonces, ya tenemos ahí el ejemplo de la fracción. Sabemos que tiene dos partes, que es el numerador y el denominador, y su representación gráfica, que es la que ya está mostrada ahí. Entonces, vamos a ver cómo se realiza la multiplicación de una fracción por un decimal. Si por ejemplo nos piden aquí que multipliquemos 3 cuartos por 0.5, por ejemplo. Tenemos una multiplicación donde nos pide que multipliquemos 3 cuartos por 0.5. ¿Qué vamos a hacer para poder resolver ese problema que tenemos ahí? Tenemos dos opciones. Una de ellas sería convertir el número decimal a fracción, o el otro sería convertir la fracción a número decimal. En este caso, vamos a hacer un breve recordatorio de cómo se convierte un número decimal a fracción y una fracción a decimal. Entonces, empezamos, por ejemplo, si quisiéramos convertir 3 cuartos a decimal, lo vamos a colocar de este lado, 3 cuartos. Si queremos convertir 3 cuartos a un número decimal, sabemos que tenemos que dividir nuestro numerador entre el denominador para saber cómo nos quedaría nuestro decimal. Entonces, si lo colocamos acá de este lado, si colocamos de este lado nuestra división, sería nuestro numerador, sería nuestro dividendo o el número que se divide, y nuestro denominador, que en este caso es el 4, sería nuestro divisor o el número que pasa a dividir al otro número. Tenemos entonces que vamos a dividir 4 entre 3. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 3? Como no cabe ninguna vez, vamos a colocar el 0 arriba del 3. Multiplicamos ahora 4 por 0, nos va a dar 0. Ese se lo vamos a restar al 3. 3 menos 0 nos va a dar 3. Entonces, sabemos que dentro de una división tenemos que seguir el procedimiento, tenemos que seguir dividiendo y buscando números hasta que nuestro residuo sea 0 abajo. Entonces aquí tenemos 3 menos 0 nos va a dar 3. Le agregamos
un 0 después del 3 y arriba vamos a colocar nuestro punto decimal. Este 0 lo bajamos a un lado del 3. Ahora vamos a dividir 30 entre 4. Vamos a buscar un número que multiplicado por 4 nos dé 30 o se aproxime al 30 sin pasarse. En este caso tendríamos que ese número vendría siendo el número 7. ¿Por qué 7? Porque si multiplicamos 7 por 4 nos va a dar, aquí lo vamos a anotar, 7 por 4 nos va a dar 28. Eso se lo vamos a restar. 30 menos 28 nos va a dar, si tenemos 28 para 30 nos faltan 2. Entonces aquí nuestro resultado sería 2. Seguimos sin obtener un número 0 aquí. Entonces vamos a colocar otro 0, agregar otro 0 y este 0 ahora lo vamos a bajar a un lado del 2. Ahora vamos a dividir 20 entre 4, ¿cuánto nos daría? Un número que multiplicado por 4 nos dé 20 o se aproxime al 20. En este caso sería el número 5. Tenemos entonces que 5 por 4 nos va a dar 20 aquí. Hacemos nuestra resta, a 20 le quitamos 20, nos va a dar 0. Entonces aquí ya tenemos nuestro resultado que vamos a colocar acá. Acá nos dio que 3/4 convertido a decimal nos queda como 0.75. Aquí está. Entonces, eso es, ya convertimos nuestra fracción a decimal. Ahora, si en lugar de convertir la fracción a decimal, quisiéramos convertir nuestro decimal a fracción, vamos a ver cómo le vamos a hacer también acá. Por ejemplo, tenemos nuestro decimal que es 0.5. Lo queremos convertir a fracción. ¿Cómo le vamos a hacer para convertirlo a fracción? Aquí le vamos a colocar igual a, en este caso, este 5 que tenemos después del punto decimal, lo vamos a colocar como nuestro numerador en nuestra nueva fracción. Es decir, aquí arriba vamos a colocar nuestro numerador. Este 5 lo vamos a colocar como nuestro numerador. Y en la parte de abajo, como nuestro denominador, vamos a colocar el 1. Ya tenemos el 1 abajo del 5, que en este caso el 1 vendría siendo parte de nuestro denominador. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos colocarle un 0 o ceros adelante del 1, dependiendo de la cantidad de números que tenemos después del punto decimal en nuestro decimal. Por ejemplo, aquí, que tenemos 0.5. Después de nuestro punto decimal, tenemos un solo número que es el 5. Entonces, eso quiere decir que después del 1 vamos a colocar un solo 0, que en este caso nos quedaría nada más el 10 como nuestro denominador. Entonces tenemos que 0.5 convertido a fracción nos queda como 5 décimos. Esos números que nos queden como fracción los podemos ir reduciendo si es que se puede. ¿Cómo se reduce la fracción? Buscando un número que pueda dividir a ambos, tanto a nuestro numerador como nuestro denominador. Por ejemplo, aquí sería un número que pueda dividir al 5 y que pueda dividir al 10 y que nuestro resultado nos dé un número entero, no un número decimal. Entonces, si buscamos un número que divide al 5 y al 10, en este caso vendría siendo el mismo 5. Si dividimos 5 entre 5 nos va a dar a 1 y 10 entre 5 nos va a dar a 2. Entonces tenemos que 0.5 convertido
a fracción nos queda como 5 décimos o como 1/2, que vendría siendo lo mismo. En este caso, este tipo de fracciones se les llama fracciones equivalentes. Entonces, ya tenemos aquí nuestros resultados de las conversiones que hicimos para poder hacer nuestra multiplicación que tenemos acá. Dijimos que nuestra multiplicación serían 3/4 por 0.5. Entonces, ya hicimos la conversión de las dos maneras. Entonces, si quieren utilizar la multiplicación como decimales o como fracción, cualquiera de las dos maneras lo pueden hacer. Por ejemplo, si lo hiciéramos utilizando nada más fracciones, vamos a hacer la multiplicación. Este 3/4 lo vamos a dejar porque vamos a utilizarlo de la forma de fracción. Sería 3/4 por... Ahora vamos a convertir este 0.5 en fracción, que acá ya lo tenemos convertido y dijimos que nos dio como resultado 5 décimos o 1/2. En este caso podemos utilizar cualquiera de los dos. Entonces, en este caso voy a utilizar el medio. Entonces aquí tenemos que 3/4 multiplicado por 0.5, que se convierte o es lo mismo que 1/2. ¿Cuánto nos va a dar ahí? Aquí vamos a realizar la multiplicación de fracciones, que sabemos que cómo se realiza la multiplicación de fracciones, directo. Entonces multiplicamos numerador por numerador, que sería 3 por 1 nos da 3, y denominador por denominador, que en este caso sería 4 por 2, 8. Entonces, aquí nos dio como resultado 3 octavos, que vendría siendo nuestro resultado de multiplicar 3/4 por 0.5, que aquí lo convertimos en 1/2. Eso es si quisiéramos utilizar nada más fracciones. Ahora vamos a ver cómo nos quedaría si en lugar de convertir 0.5 a fracción, convertimos 3/4 en decimal, que ya lo tenemos igual acá de este lado. Dijimos que 3/4 convertido a decimal nos queda 0.75. Ahora vamos a hacer la multiplicación, esa misma multiplicación de 3/4 por 0.5, pero ahora utilizando los decimales nada más. Entonces tenemos que 3/4 convertido a decimal nos da 0.75 por, aquí tenemos 0.75 por 0.5. Ahí vamos a hacer la multiplicación de 0.75 por 0.5. Vamos a volver a ver cómo se hace la multiplicación de dos decimales de este lado de acá. Tenemos entonces 0.75 por 0.5. Aquí lo vamos a hacer de esta manera, no importa que no estén alineados los puntos decimales. Vamos a hacer ahora la multiplicación. Tenemos 5 por 5 nos va a dar 25. Llevamos 2 acá. Se los voy a colocar aquí. 5 por 7 nos va a dar 35 y 2 tenemos 37. Aquí le vamos a agregar el 3. 5 por 0 nos va a dar 0 y llevamos 3 ahí. Ahora 0 por 5 nos va a dar, aquí tenemos el 0. Sabemos que cualquier número multiplicado por 0 nos va a dar 0. Entonces aquí abajo vamos a colocar simplemente 3 ceros y al final vamos a sumar. Entonces tendríamos aquí 5, 7, 3 y el 0 aquí. Entonces, sabemos que
Aquí, para poder saber a dónde vamos a colocar nuestro punto decimal o nuestro resultado, vamos a contar la cantidad de números que tenemos en total después del punto decimal. En este caso arriba tenemos 1, 2 y abajo tenemos 1. En este caso tendríamos 1, 2, 3 números después. Entonces vamos a tomar 3 números para poder colocar el punto decimal. En este caso sería 1, 2, 3 y nuestro punto iría aquí. Entonces nuestro resultado en este caso sería 0.375. Tenemos entonces aquí que al multiplicar 0.75 por 0.5 nos va a dar 0.375. Esto sería nuestro resultado de multiplicar 3/4 por 0.5. Ya lo hicimos, así nos quedaría nuestro resultado 3/8 si es que decidimos convertir ambos en fracciones, o si queremos convertir ambos a decimal nos quedaría 0.375. Entonces, ya si deciden o quieren comprobar si les da el mismo resultado, simplemente basta con dividir 3 entre 8 o con convertir esta fracción que nos dio como resultado 3/8. Si convertimos 3/8 en número decimal, ustedes mismos van a comprobar que les va a dar como resultado 0.375. Entonces aquí ya sabemos que estos, tanto 3/8 como 0.375, es la respuesta correcta de la multiplicación de 3/4 por 0.5. Entonces ya vimos cómo se resuelven los problemas de multiplicación de fracciones y decimales positivos. Ahora vamos a ver la división con fracciones y decimales. Por ejemplo, aquí tenemos 5.4 entre 1/2. Entonces, tenemos las mismas opciones que con la multiplicación de fracciones y decimales. O podemos convertir la fracción a decimal o la decimal a fracción. Lo vamos a hacer igual que lo hicimos con la multiplicación. Vamos a convertir ambos para ver cuál sería nuestro resultado si decidimos utilizar decimales nada más o fracciones igual. Entonces, primero vamos a hacer la conversión del decimal a fracción. Entonces, nuestro decimal sería 5.4. 5.4. Si este decimal lo queremos convertir a fracción, igual a, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Este 5 que tenemos antes de nuestro decimal pasaría a ser nuestro entero. Tendríamos entonces 5 enteros, que es este número que tenemos acá. Y ahora vamos a convertir el punto 4 en fracción. Dijimos que el número que tenemos después del punto decimal se convierte en nuestro numerador en la fracción. Entonces aquí vamos a colocar el número 4 como numerador. Abajo del 4 dijimos que va el 1. Y como en este caso tenemos nada más un número después del punto decimal, vamos a agregar nada más un 0 después del punto decimal. Entonces aquí nuestra fracción nos quedaría como 5 enteros y 4 décimos. Podemos trabajarlo de esta manera o convertir esta fracción todavía en fracción impropia. ¿Por qué? Porque sabemos que en los tipos de fracciones, a este tipo de fracción que tenemos aquí, se le llama fracción mixta porque tenemos un número entero y un número fraccionario. Entonces, este de aquí lo podemos convertir a fracción impropia, que es cuando nuestro numerador es más grande que nuestro denominador. Entonces,
Para convertir esta fracción mixta a impropia, simplemente multiplicamos 10 por 5, que nos da 50, y le sumamos el número 4, que es nuestro numerador. Entonces, multiplicamos denominador por número entero y le sumamos nuestro numerador. Serían 10 por 5, 50 más 4, 54. Y ese número lo vamos a colocar como nuestro numerador, que es el número de arriba. Y como nuestro denominador, vamos a ocupar el mismo denominador que tenemos acá, que en este caso sería el 10. Entonces, aquí tenemos que 5.4 convertido a fracción nos queda como 54 décimos. Ahora, si queremos convertir nuestra fracción a decimal, vamos a hacerlo aquí, 1/2. Lo queremos convertir a decimal. Entonces dijimos que vamos a realizar una división donde nuestro denominador va a ir afuera, o es nuestro divisor el que divide, y el 1 va a ir adentro, que es nuestro dividendo, el número que pasa a dividirse. Tenemos entonces que vamos a dividir 2 entre 1. ¿Cuántas veces cabe el 2? En el 1 tenemos que no cabe ninguna vez, entonces vamos a colocar el 0. 2 por 0 nos va a dar 0. Se lo vamos a restar al 1 que ya tenemos aquí. 1 menos 0 nos va a dar 1. Agregamos aquí el 0, nuestro punto después del 0, y bajamos este 0 aquí. Y ahora tenemos 10 entre 2. Vamos a buscar ahora qué número multiplicado por 2 nos da 10 o se aproxima a 10. En este caso vendría siendo el 5. Entonces tenemos que 5 por 2 nos va a dar 10 aquí. Hacemos nuestra resta, 10 menos 10 nos va a dar 0. Entonces aquí ya tenemos que nuestra fracción convertida a decimal nos queda como 0.5. Entonces ya tenemos aquí la conversión de nuestra fracción a decimal y de nuestro decimal a fracción. Entonces, ya para hacer la división podemos utilizar cualquiera de los dos, o utilizamos decimales o utilizamos fracciones. Por ejemplo, si decidimos utilizar fracciones, vamos a pasar 5 cuartos, lo vamos a utilizar como nos quedó nuestra fracción, que serían 54 décimos. Lo vamos a anotar acá. 54 décimos entre 1/2. Entonces ahí ya tendríamos nuestra división, nada más utilizando fracciones. Sabemos que para la división de fracciones nada más vamos a realizar una multiplicación cruzada. Es decir, numerador por denominador, y nuestro resultado sería el numerador. Sería entonces 54 por 2. Si multiplicamos 54 por 2, ¿cuánto nos daría ahí? Tendríamos 108. Y para saber nuestro denominador vamos a hacer igual, multiplicación cruzada. Denominador por numerador nos va a dar nuestro denominador. Sería 10 por 1 nos va a dar 10. Entonces tenemos que de la división 54 décimos entre 1/2 nos va a dar 108 décimos. Eso es si queremos utilizar fracciones nada más. Ahora, si queremos utilizar en lugar de fracciones decimales, vamos a utilizar nuestra conversión que ya hicimos acá de la fracción. En este caso bajaríamos nada más el 5.4
entre 1/2, que convertido acá en decimal nos dio como resultado 0.5. Entonces sería 5.4 entre 0.5. ¿Cuánto nos daría ahí? Para ello vamos a realizar una división. Entonces acá de este lado les voy a colocar la división o aquí abajo. Entonces tenemos que vamos a dividir 5.4 entre 0.5. Aquí lo vamos a anotar. 5.4 entre 0.5. Sabemos que en la división de decimales no vamos a tomar en cuenta el punto decimal, entonces eliminamos los puntitos y aquí como está el 0 es como si tuviéramos nada más 5 entre 54. Entonces vamos a dividir aquí. 5 entre 5 nos va a dar a 1. 5 por 1 nos da 5. Hacemos la resta. 0, bajamos el 4. Ahora 5 entre 4. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 4? Ninguna vez. Entonces arriba del 4 vamos a colocar el 0. Entonces aquí tenemos 5 por 0 nos va a dar 0. Menos 4 menos 0 nos da 4. Entonces como no tenemos todavía como resultado aquí el 0, vamos a agregar otro 0 aquí, ponerle nuestro punto aquí y este 0 lo bajamos y se convierte en 40. Ahora 40 entre 5. Un número que multiplicado por 5 nos dé 40 o se aproxime al 40. En este caso vendría siendo 8. Entonces 8 por 5 nos va a dar 40 y aquí 40 menos 40 ya nos da como residuo 0. Entonces aquí ya tendríamos nuestro resultado de la división. Tenemos entonces que 5.4 entre 0.5 nos va a dar 10.8. Entonces aquí ya hicimos la división de 5.4 entre 1/2, que como resultado tendríamos 108 décimos, si lo queremos hacer utilizando nada más fracciones, o 10.8 si lo queremos hacer convirtiendo la fracción a decimal y utilizando nada más decimales. Entonces aquí ustedes se pueden dar cuenta que igual si convierten 108 décimos, si lo convierten en fracción, perdón, en decimal, les daría el mismo resultado que tenemos aquí abajo, que es 10.8. O igual si convierten este número decimal a fracción, les daría el mismo resultado que tenemos acá arriba, que es 108 décimos. Entonces espero y les haya quedado claro cómo se resuelve la multiplicación y división con fracciones y decimales. Nos vemos en la próxima clase, chicos.